medida de fuerza y nosotros queríamos conocer porque, bueno, es el gremio de los docentes universitarios. ¿Por qué? Porque hace tiempo que vienen reclamando esta situación de la ley de financiamiento universitario, cosa que también estuvimos charlando hace unos días atrás con el decano de la Unidad Académica Río Turbio, con la preocupación que lógicamente hay con relación a esto. Pero la tenemos del otro lado de la línea a la titular de Adiumpa, Santa Cruz, a quien es Karina Dotman, y le agradecemos por estos minutitos para permitirnos charlar y conocer cuál es la postura que tienen los docentes hoy. Karina, ¿cómo te va? Enzo te saluda, buenas tardes. ¿Qué tal, Enzo? Un saludo a la cuenca y a todos los que hacen posible y las que hacen posible ese programa. Bien, Karina, yo decía recién que preocupación que viene desde hace mucho tiempo, se viene arrastrando, cambian los gobiernos y la situación sigue siendo o profundizándose aún más todavía en este imposible de lograr que finalmente ustedes tengan un reconocimiento como el que corresponde, ¿no? O como el que se merecen. ¿Cuál es la situación que tienen hoy y particularmente ustedes hoy a raíz de eso están en medida de fuerza, ¿no? No, un escenario muy difícil, sobre todo este año ha sido uno de los escenarios más complejos que hemos atravesado como sector docente, pero también como comunidad universitaria, ante la definición de no aprobar un presupuesto educativo para las universidades nacionales, que esto se aprueba en el Senado, en donde nos llevó a tener que funcionar con un presupuesto prorrogado del 2022, ¿no? Y que efectivamente hasta después de la marcha, incluso casi iniciando en el segundo semestre, no tuvo una actualización porcentual para poder garantizar efectivamente el impacto de todo el proceso inflacionario del 22 hasta hoy, ¿no? Y con eso estamos refiriéndonos a los servicios básicos, ¿no? Estamos refiriendo al pago de la luz, del gas, del internet. Era imposible con la prórroga del 22 poder dar respuesta a eso, incluso poder enfrentar el pago de salarios, ¿no? Sí. Estaba comprometido el pago de salario. A partir de la marcha del 23, bueno, y todo el despliegue de acciones que llevamos adelante durante todo el primer cuatrimestre, se logró la actualización del presupuesto de las universidades a partir de la firma de las resoluciones. Esto nos permitió, de alguna manera, tomar, como decimos nosotros, una bocanada de aire en la asfixia presupuestaria que estábamos atravesando, ¿no? Que nos obligó encima a reorganizarnos para poder seguir existiendo como universidad, ¿no? Yeah. Y bueno, efectivamente esto vino a traer un poco de oxígeno en lo que tiene que ver con los gastos de funcionamiento, pero no pasó lo mismo en relación a toda la otra parte del presupuesto, que es más del 90%, que tiene que ver con la pauta salarial. Claro. Todo eso tiene que ver con lo que son los salarios del sector docente y no docente, en donde estamos casi en algunas categorías en un 60% de pérdida de poder adquisitivo, y en las categorías más iniciales estamos hablando de una pérdida de más del 100% del poder adquisitivo, porque además de todas las cuestiones que hemos atravesado en relación a la discusión salarial, es la no actualización de la garantía salarial, ¿no? Garantía salarial que viene de la docencia media, en la cual no hubo reuniones hasta hace un tiempo, no hubo un acuerdo, efectivamente, porque lo que se estaba pidiendo en relación al costo de vida era otro básico. El gobierno sacó una resolución, dio la garantía para la docencia media, pero no para la docencia universitaria y preuniversitaria. Esa situación nos lleva a tener hoy salarios por debajo del nivel de la pobreza en muchísimas categorías, con bastantes antigüedades, sobre todo estamos hablando de las dedicaciones simples, ¿no? Y bueno, ese escenario es muy difícil, ¿no? De pensar, digo, para que la audiencia tome como noción de lo que nos está pasando en relación a lo salarial. Una dedicación simple, que son 10 horas, de un cargo de profesor adjunto, que es el que lleva adelante las tareas, sí, ¿no? Y lleva adelante las asignaturas, y evalúa y todo lo demás, con 80% de zona, ¿no? Que no es la misma zona que se percibe en Río Turbio, y con pago de título de posgrado y 17 años de antigüedad, el mes que pasó percibió de salario en bolsillo 380.000 pesos, casi 380.000 pesos, ¿no? Y ese es el salario, ¿no? Digo, hablo de esos salarios porque son la mayor
parte de cargos que tenemos en la universidad, en nuestra universidad, ¿no? Y eso para abajo, ¿no? Y hay que pensarlo también sin la zona, ¿no? Te quitan el 80% de la zona y los salarios, o sea, bajan notablemente. Así que el escenario es muy complejo, no hay espacio de negociación, van, informan y cierran la reunión y se van y mandan la resolución. O sea, en ese estado de complejidad estamos, ¿no? Y bueno, a la espera que efectivamente se apruebe esta ley de financiamiento de las universidades nacionales, entendiendo que viene a traer un piso de resolución a muchas de estas cuestiones que estoy planteando, ¿no? En principio los salarios indexados a la inflación, que eso es una discusión que el gobierno no quiere aceptar, que hemos perdido con la inflación, y luego también la actualización de los presupuestos de las universidades para gasto de funcionamiento, para llevar las tareas adelante de investigación, extensión, todo lo que tiene que ver con bienestar estudiantil, incluso las actualizaciones y la ampliación de becas, ¿no? A partir de los índices también que publica el organismo correspondiente, no estamos hablando del INDEC. Eso viene a tener un piso de solución en esta discusión que el gobierno ha tornado mediática, ¿no? Uh-huh. Que no la lleva y no la discute en los lugares que tiene que discutirla, porque esto se tendría que haber discutido en el Senado, y bueno, estamos hablando de que recién ahora llegamos con la media sanción, ¿no? De diputados y diputadas para que sea tratada en la Cámara Alta, ¿no? Así que esta ley es importante por eso, si bien esta ley no responde a todas las demandas que tenemos como sector, sí viene a dar alguna previsibilidad para el próximo año. Si esta ley no se aprueba y efectivamente no se promulga y seguimos sin presupuesto, vamos a funcionar con un presupuesto prorrogado nuevamente del 2022, ¿no? Y vamos a volver a la discusión de la actualización del presupuesto, bueno, con todo lo que eso conlleva, porque eso implicó que efectivamente no se hayan podido hacer la cobertura de los cargos, los concursos, ¿no? Y esa previsibilidad en relación al gasto docente la necesitamos. En principio la cobertura de cargos para que las condiciones laborales se den, pero además de eso, para que las trayectorias estudiantiles también puedan continuar y culminar sus carreras, ¿no? Entonces apoyamos esa ley justamente por eso, porque necesitamos previsibilidad para el 2025. El 2024 viene siendo muy cruel, muy angustiante para nuestro sector. Cada vez que un colega se enferma, cada vez que a alguien le pasa algo, cada vez que hay una renuncia, todo eso genera movimientos que rápidamente no se pueden responder, ¿no? Claro. De hecho, acabamos de iniciar el proceso de coberturas de cargo docente, ¿no? Claro. Así que lo llamativo de esto, Karina, a ver si uno puede entender de mejor manera. Esto no lo discuten ustedes de manera independiente, todo lo que tiene que ver con los salarios, sino ustedes lo están incluyendo dentro del presupuesto educativo que tiene que tener cada universidad. Esto es un poco lo que pasa, ¿no es cierto? Por eso la ley. Y eso es lo que viene a traer esta ley. Esta ley viene ante el no funcionamiento de las paritarias, viene a decirle al gobierno de alguna manera que los salarios deben estar indexados a la inflación, más allá que si hay acuerdos mejores se tomen en las paritarias, ¿no? Pero lo que viene a decir es que los salarios no pueden estar por debajo del proceso inflacionario. De hecho, nos dieron un 3% de facto el mes pasado y la inflación fue de 4%, ¿no? Y la inflación que publica el gobierno, no estamos hablando de la proyectada o la que nosotros pensamos o del impacto real que nosotros decimos de lo que es el costo de vida, ¿no? Nosotros siempre discutimos eso, el impacto real de la inflación en la Patagonia es otro, no es eso, ¿no? Totalmente, y ni hablemos si recupero lo que estaban diciendo, ¿no? Que tenía que ver con el aumento de la boleta del gas. Sí, totalmente. ¿No? Estábamos mencionando por eso precisamente. Estamos hablando de... Lo mencionábamos en función de eso. Sí, claramente el impacto real del costo de vida es mucho más alto que el 4% que publica el INDEC. Entonces, mínimamente lo que estamos pidiendo es que se respete el propio dato que ellos publican, ¿no? Y la recomposición del salario es urgente, claramente. Tenemos compañeros y compañeras que solo se dedican a llevar su vida laboral adentro de la universidad y obviamente tienen categorías más altas, dedicaciones más altas, tienen un mejor salario
que los que son recién iniciados o los que tienen solamente categoría simple, y así todo el costo de vida en la Patagonia es muy difícil de afrontar, sobre todo si uno tiene una familia tipo, ¿no? Tiene que ver con eso, con la situación actual que estamos atravesando en este aumento del costo de vida, ¿no? Y ni hablemos si a eso le sumamos que además en materia de salud también en la cuestión del retiro de cosas, del reconocimiento, ¿no?, de la prestadora, en nuestro caso, de la no cobertura de todo, implica que también tengas que erogar plata para cubrir la salud. Claro. ¿No? Es un conjunto de situaciones que hoy se dan, que hace que la situación sea muy compleja, angustiante respecto a lo laboral, a cómo llevamos el año. Para nosotros que venimos logrando de alguna manera sostener la carrera en relación a la regularización y a la evaluación por concursos, que hemos ordenado un montón de cuestiones en materia laboral, angustiante en asignaturas que no se desarrollan y ver y saber, ¿no?, también lo que le pasa al claustro estudiantil, ¿no?, que no puede culminar con sus trayectorias, ¿no?, y ver también la situación del claustro estudiantil, ¿no?, en relación a cómo sostienen esas cursadas, ¿no?, con qué fuerza de voluntad sostienen estar adentro de la universidad. Y esto no se soluciona, digo, con el multiempleo, ¿no? La educación superior tiene una propia trayectoria, tiene un propio ser, ¿no? Digo, quienes hacemos desde los lugares de trabajo, pero también en las propias trayectorias estudiantiles. Quienes estudian quieren de alguna manera alcanzar un título, ¿no? Una profesión que ejercer en su vida, un proyecto de vida, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver con esas definiciones y lo que nosotros creemos, y nosotras creemos que la educación es una inversión, que es parte de lo que lleva o intenta llevar adelante mejoras en la sociedad. De la universidad pública salen los profesionales, las profesionales que están en las distintas ciudades, y bueno, y nuestra universidad tiene un despliegue territorial importante, digo, en Turbio, la universidad, digo, la UAR, San Julián, la UAS, Caleta Olivia, la UACO, y en Río Gallegos, la UAR, pero además de eso tenemos cibereducativos en todas las provincias, incluso tenemos un cibereducativo en Río Grande, ¿no? O sea que tenemos un despliegue territorial como universidad que ha crecido en el territorio, sumamente importante, y bueno, todo eso este año viene funcionando, con mucho de ponerse al hombro, ¿no? Pero bueno, claro. Hay un momento en que la situación no se puede sostener más así, y nosotros y nosotras que representamos al sector docente decimos esto, ¿no? No podemos seguir en este estado de imprecisión respecto a lo que va a pasar el año que viene. Además, nosotros tenemos nuestros propios procesos de aprobación de presupuestos, que viene en diciembre, sí. Y en diciembre está uno de los ejercicios presupuestarios, y en abril está el otro, y justamente en Río Turbio se suele hacer, este año no se pudo hacer, porque no se sesionó en Río Turbio. Entonces, bueno, nada, esa situación, toda esa proyección institucional en donde efectivamente se llevan adelante esos procesos, ¿no? Que también esta cuestión mediática en donde nos han atacado todo el tiempo, ¿no? Respecto a las auditorías, respecto a lo demás. Bueno, nosotros le decimos esto, el 90% del presupuesto de las universidades, el gobierno sabe para qué está destinado, si la nómina del personal es con nombre y apellido y DNI. Y el cargo y el salario que percibe, ¿no? Porque al salario le van los adicionales, ¿no? Sí. Además, entonces esa situación está zanjada para nosotros, ¿no? Creemos que es parte nada más de una campaña mediática de desprestigio y de ataque hacia la Universidad Argentina, que yo suelo retomar a Martín Cobán, que es un escritor y también es docente de la UBA. Él dice, ¿no?, de una de las pocas cosas que tenemos un convencimiento los argentinos y las argentinas es de la universidad pública y la educación pública, ¿no? De las pocas cosas que como país hemos logrado sostener, ¿no? Y por eso, el 23 de abril, cuando salimos a la calle, salimos a renovar ese acuerdo, ¿no?, respecto a la universidad pública, ¿no?, a su defensa, ¿no?, porque es el futuro de generaciones, ¿no? Yo siempre lo cuento a nivel personal. Yo soy la
primera generación de egresada de mi familia, ¿no? Y bueno, y eso es importante. Y soy egresada por la universidad pública, porque me fui a estudiar después del 2001, ¿no? Claro. Y todos sabemos lo que ha pasado en la economía familiar después del 2001. Así que cada uno desde los lugares, si ha podido pasar o no, o para las nuevas generaciones familiares, ¿no? Que puedan tener un futuro, ¿no? Distinto, y que es una elección también, ¿no? Yo creo que es una elección y tiene que ver con las posibilidades de las trayectorias de la vida personal, pero también de pensar en nuestro desarrollo, ¿no? Local, ¿no? Y provincial. Lo que estás mencionando me obliga a ir a un poco más atrás con los reclamos de los docentes universitarios. Y ADIUMPA viene reclamando desde hace muchísimos años. De hecho, me interesa conocer cuál es la postura que tienen hoy los directivos del rectorado de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral y también ADIUMPA, porque en definitiva, Conadu Histórica. ¿Por qué? Porque bueno, en ese camino yo recuerdo cuáles eran las posiciones que habían en su momento, ¿no? Entonces es bueno saber qué pasa hoy con esta nueva configuración de gobierno nacional, con todas estas posturas que ya conocemos hasta ahora, ¿no? No, claro, nosotros hemos, como lo mencionás, desde la CONADO Histórica, desde la DIUMPA, históricamente hemos defendido el aumento de presupuesto para garantizar las tareas de extensión, investigación y de grado, ¿no? Y de pregrado, como así también las trayectorias estudiantiles. Para nosotros esa ha sido una bandera histórica nuestra, ¿no? Sí, y en relación también al aumento, a la actualización de las pautas salariales, no solo en relación al costo de vida, sino también a una actualización del nomenclador y también en este escenario en donde la docencia universitaria y preuniversitaria hoy, su cargo testigo lo tiene, estamos arriba de Jujuy, que es la última provincia del salario menor pago, ¿no? Bien. O sea, esa discusión que la pongo hoy acá, pero esa discusión la venimos dando desde hace años y se la hemos dado a quien gobierne. Para nosotros esa discusión tiene que ver con una defensa de la universidad, como la concebimos, pública, con estudiantes que ingresen, transiten e ingresen. Y para que eso pase, debe haber políticas de bienestar estudiantil, ¿no? Que sostengan esas trayectorias a quienes no tienen el sustento económico para poder hacerlo, pero además también tiene que estar toda la parte presupuestaria para garantizar las condiciones laborales, para que eso también se pueda realizar, ¿no? Nosotros venimos discutiendo, por ejemplo, el aumento de cargos para las asignaturas numerosas en los primeros años, eso hoy no venimos con la misma fuerza que veníamos hace 2 años, porque es casi... estamos en un escenario muy difícil como sector docente, ¿no? Pero esa discusión la venimos dando hace un montón de tiempo, ¿no? Incluso le venimos reclamando a los gobiernos que no pusieron la plata que tenían que poner para fortalecer los cargos de las plantas docentes para que se cumpla nuestro convenio colectivo de trabajo. Que se cumplan las condiciones laborales también implica que se constituya equipos docentes que puedan afrontar la tarea, ¿no? Y estamos hablando de una transición de la secundaria a la universidad compleja en relación a quienes no han hecho la trayectoria estudiantil, ¿no? Que no han formado un modelo de estudiante, no en la secundaria. Entonces, la universidad es un lugar a donde no se tiene pendiente las asignaturas, ¿no? Sí, sí. Digo, para significar de alguna manera. Bueno, nosotros todo eso lo venimos discutiendo, porque nosotros estamos convencidos y convencidas que la universidad pública tiene que ingresar, transitar y egresar el estudiantado. Y nosotros tenemos que tener condiciones de trabajo para acompañar esas trayectorias que son perfiles profesionales que se forman. Nuestro planteo ha sido histórico así, siempre lo hemos incluso ante otras cuestiones que tienen que ver con lo educativo, siempre hemos tenido posicionamientos críticos, porque entendemos que también es parte de la construcción histórica de nuestro sindicato, ¿no? Del lugar que ha tenido siempre nuestro sindicato respecto a temáticas, ¿no? que para nosotros son muy sensibles y tienen que ver incluso con las banderas que levantamos, ¿no? desde el inicio, básicamente, ¿no? Esto es una respuesta una respuesta un poco a la posición que hay con ADIUMPA y con Conadu Histórica. Ahora, yo pregunto, ¿qué pasa en el rectorado con relación a esto? ¿Qué se está diciendo? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué se menciona? Porque también es importante saber qué posición hay. Bueno, de hecho, la semana
desde el sábado pasado o el lunes, discúlpeme, pero estoy con las fechas, los días medio, y el día lunes sí, tuvimos reuniones con los senadores, con las senadoras en realidad, una de cada espacio, de cada bloque. Así que en ese contexto claramente la parte del rectorado hizo su posicionamiento, ¿no?, en relación a las políticas del gobierno nacional y de la asfixia y del ajuste presupuestario, ¿no?, que nos ha hecho efectivamente no poder funcionar como universidad a pleno, ¿no?, en torno a las actividades que venimos realizando. Creo que eso es parte de la crítica al gobierno en relación a las definiciones que ha tomado con las universidades nacionales. Incluso también, o sea, se han tenido reuniones y se han presentado documentaciones que ha requerido el Ministerio de Capital Humano en relación a todo lo que tenía que ver con CUNET, y solamente llegó la plata de 2 carreras, ¿no? Entonces el posicionamiento tiene que ver también mucho que ver con estas definiciones que ha tomado el gobierno en relación a la asfixia presupuestaria, ¿no?, y después a la observación que hacen a las universidades, ¿no?, en relación a la cantidad de estudiantes y a la cantidad de personal que se tiene, ¿no? Ahí también hay un posicionamiento de nuestra universidad respecto a la cantidad de estudiantes que tenemos y en la provincia y la superficie habitacional que tenemos, ¿no? ¿Qué lugar nos encontramos, ¿no? Sí, claramente, sí, hay un planteo, de hecho el Consejo Superior sacó el pronunciamiento acompañando el reclamo de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo, que hace 9 meses están sin cobrar, que ahora está intervenida. Creo que hay un posicionamiento respecto a la situación en la que nos encontramos como universidades, ¿no? Sí. De hecho, estuve en el CIN de Santa Rosa y ahí también hubo un posicionamiento fuerte respecto al atropello que ha hecho el gobierno nacional a las universidades, a la ciencia y la tecnología, y además a esto la situación complejísima de nuestras obras sociales, ¿no? Todo ese planteo está expresado, creo, ahí en el CIN, que es el consejo donde se reúnen rectores y rectoras, ¿no? Es como el máximo espacio de discusión de las universidades. Y bueno, y justamente en lo local también entiendo que existe un posicionamiento en relación a la situación de la universidad y la defensa de las universidades, ¿no? Creo que, lo digo así, estuvo puesto, fue parte de la discusión que tuvimos con las senadoras de los dos bloques, donde, bueno, era necesario tener esa reunión con ellas para pedir el acompañamiento del voto, ¿no?, de la ley de financiamiento. Esas son las cosas que yo por las que yo precisamente más me interesaba. Sabía y había conocido sobre esas reuniones, pero a mí en lo personal me interesa mucho conocer, a ver qué se dice hoy, porque todos esos los senadores y todo lo demás y los que han estado en otras responsabilidades de gobierno y que desde lo político siguen permaneciendo, no desconocen la situación esta. Es decir, viene arrastrándose desde hace muchos años. Entonces digo, ¿por qué hoy no se niega toda la posibilidad de respuesta concreta? Y a partir de ahí creo que quedaría muy expuesto un gobierno que claramente le están diciendo desde lo legislativo, mire, usted tiene que hacer esto, porque esto es lo que nos ordena la población, y usted ve a ver cómo lo va a hacer después y cómo lo va a administrar. Pero esto no ocurre, y las negociaciones tampoco, no se discute sobre esto. Eso a mí me llama mucho la atención. No, y ha llevado que los rectores que, por lo menos en el tiempo que yo tengo, desde que soy estudiante de la universidad pública, con un fuerte posicionamiento reclamando los salarios. Sí. De sus trabajadores y sus trabajadoras, ¿no? Eso es medio también como inédito y sostenido en el tiempo, ¿no? Estoy planteando, porque desde febrero hasta hoy seguimos en el mismo camino, ¿no? Sí. Con las diferencias, con los matices que tenemos el sector sindical y quienes son autoridades, pero eso está en el escenario, ¿no? Como un reclamo fuerte, diciéndole, al gobierno que no se puede tener a los trabajadores de las universidades con estos salarios. Eso es algo que bueno, está muy presente. Y después, respecto al otro que mencionás, yo creo que tiene que ver con
digo, tiene que ver con una dimensión que, o por lo menos algo que dimensionamos en los ataques, ¿no? Que no son desde que están en el gobierno, ¿no? Están desde antes. Sí, totalmente. Desde la campaña misma, ¿no? Totalmente. Que tiene que ver con el arancelamiento de la universidad pública. O sea, toda la línea de asfixia tiene que ver con el arancelamiento, ¿no? Que la intención del gobierno de arancelar la universidad pública, ¿no? Y eso es lo que también nos ha llevado a salir a defenderla en conjunto, ¿no? Incluso también, en Santa Rosa estuvimos reunidos, también estuvo la fuga, ¿no? Estuvimos el arco sindical y la fuga, o sea, la representación del estudiantado a nivel nacional, y los rectores y las rectoras, ¿no? Ese hecho, o sea, pocos momentos de la historia nos han encontrado codo a codo. Bueno, hoy estamos pasando una situación muy compleja, ¿no? Y tiene que ver con esto. Yo creo que, digo, más allá que la situación económica salarial no da para más, también la cuestión del funcionamiento. No se puede seguir pensando de esta manera para garantizar las actividades básicas de la universidad. Que no solamente tiene que tener con la tarea de grado, de pregrado, posgrado, sino que también con la extensión y la investigación, con toda la cuestión de todas las obras paradas que hay en las universidades, ¿no? Que no se han podido llevar adelante, lo de las obras sociales, que es un tema muy complejo, pero bueno, además esta idea de desprestigiar la Universidad Argentina, que digo, ha tenido premios Nobel, Universidad Argentina, donde han salido las investigaciones de renombre de nuestro país, ¿no? Incluso también en materia educativa podemos pensar que tenemos a grandes profesionales, ¿no? O han habido grandes profesionales, y bueno, ese desprestigio va por una idea, va por la idea del arancelamiento de la universidad pública, ¿no? Que estuvo clara desde el primer momento en que nos interpelaron públicamente, porque viene siendo todo así, ¿no? Hace unos días salió una declaración respecto a los investigadores y las investigadoras, ¿no? Sí, a mí me preocupa mucho. Delirante. Sí. A mí me preocupa mucho que todo esto que a lo que se llega hoy, en este momento, no se llega porque sí, se llega precisamente porque hay un problema de fondo que nunca fue respondido y que al mismo tiempo nunca fue atendido. Creo que me parece que esto es histórico. A ver, yo me voy a remontar sencillamente nada más lo que dijo la UNESCO hace más de 40 años. Dijo, por debajo del presupuesto educativo, no puede estar por debajo para que uno pueda considerarse un país subdesarrollado, ¿no? Es decir, no puede estar por debajo del 23%. Creo que no sé si se alcanzó alguna vez del Producto Bruto Interno. No sé si alguna vez se consiguió esto. Pero digo, uno cuando hace historia se va dando cuenta de que en realidad eso va en detrimento no tan solo de la universidad. La universidad es casi como lo notable porque es donde se expresa de otra manera la cosa, ¿no? Y lo político y la lectura política no hay que ser ingenuo, hay que verla de esa manera, ¿no? Hay que leerla, qué pasa. No. Obviamente que hay que leerlo, aparte la universidad tiene algo que no tienen todos los sectores, todas las instituciones. La universidad pública argentina convive en todos los espacios políticos. Totalmente. En los órganos de cogobierno, en el día a día, ¿no? Totalmente. Con mayor folclore político, pero en la Universidad Argentina conviven todos los sectores políticos. Tal cual. Entonces, eso también es una situación, o sea, en términos de democracia, de la construcción propia de los órganos de cogobierno, y de cómo funcionan, ¿no? Por eso creo que todo tiene que ver con todo, ¿no? Tiene que ver con la construcción o la deconstrucción de algunas cuestiones que tenemos como muy acordadas socialmente. Sí, de hecho, en algún momento lo hemos para charlado. Construir otras. Sí, totalmente, porque de hecho hemos charlado en algunos momentos en los desencuentros que había, precisamente los posicionamientos gremiales, sobre todo en lo educativo, que quienes tenían preponderancia para abrir la boca y decir y reclamar eran algunos que también después se ocupaban de frenar precisamente los reclamos que podían hacer algunos, ¿no? Algunos sectores que no estaban muy alineados con los gobiernos.
Y eso me parece que también es una cosa que daña y mucho, ¿no? Porque lleva a la situación esta, que se avalan cosas, por ejemplo, como el anuncio de, y vamos a privatizar las universidades. Pero bueno, el resultado es precisamente eso, ¿no? Creo que también es parte de todas claramente, estas cosas. es parte de las trayectorias distintas de las federaciones. Totalmente, sí, Nosotros sí. y nosotras solemos contar que nuestra federación no define la dirigencia sindical. Claro, claro. Nuestra federación resuelve con los mandatos de asamblea. Entonces, eso cambia mucho la línea de acción, y la que hemos tenido históricamente, ¿no? Porque por ahí uno puede estar de acuerdo o no con lo que se dice, pero si es lo que se acuerda y se vota por mayoría, es lo que se acuerda y se vota por mayoría. Esa es la democracia. Sí, sí. Y bueno, y es saludable, aparte, por otro lado. y se discute así. Para nosotros es saludable en torno a la historia Sí, claro que sí. de esta coherencia donde siempre hemos estado. Creo que eso es importante. Y bueno, nosotros tenemos el 82% móvil, nosotros hemos tenido una coherencia, hemos logrado un montón de cuestiones en torno a una coherencia sostenida en las medidas de fuerza. No hemos firmado muchísimos acuerdos paritarios porque sabíamos que iban a ir a la rebaja del poder adquisitivo. Claro, sí, sí. No, o sea, que hoy está sumamente agravado, pero eso ya lo decíamos, y lo decíamos antes, con quien gobierne. Claro. ¿No? Y hemos firmado otros acuerdos porque eran buenos, o sea, porque se valoraban como buenos, ¿no? Y habían tenido impacto en nuestra masa salarial. Creo que tiene que ver con eso, tiene que ver con una coherencia, con los espacios de discusión, con no pensar más que en el sector, ¿no? En relación a las definiciones que se toman, con también pensar con la solidaridad con los otros sectores en nuestra provincia. Tiene que ver con una historia, creo que más allá de que hemos cambiado generacionalmente, ese espíritu, esa esencia se sigue sosteniendo, se sigue fortaleciendo, y bueno, creemos que ese es el camino, ¿no? Por lo menos desde lo colectivo, siempre lo decimos así, ¿no? Desde lo colectivo, para pensar desde lo colectivo la forma de poder afrontar estas situaciones y bueno, cuáles son nuestros posicionamientos, ¿no? Totalmente. En relación a todo lo que nos sucede, ¿no? Hoy estuvimos acompañando a los jubilados y las jubiladas de la provincia, también reclamando por lo del veto, que bueno, efectivamente salió para otro lado, pero esos lazos de solidaridad también hacen mucho de lo que hemos construido, ¿no? En este tiempo, y bueno, esto creo que es importante lo que me hiciste pensar, porque en relación a la coherencia y a las discusiones y a lo que venimos logrando dentro de la universidad. Por eso este año también ha sido muy difícil para nuestro sector, pues nosotros veníamos con un proceso de a cuentagotas, porque efectivamente plata no hay, no venía entrando en los presupuestos. Sí habíamos logrado un programa de fortalecimiento que el gobierno nacional todavía no mandó la segunda parte de la segunda etapa, ¿no? Para fortalecer, eso establece nuestro convenio, ¿no? Que hay que presentar un programa, con mucho tiempo y con mucho trabajo se construyó ese programa, se hizo los acuerdos, se remitió, y la segunda parte de ese programa no está, no llegaron los fondos para la regularización de cargos, sobre todo que eran los interinatos a término, ¿no? Que eran con una necesidad de construir cargos genuinos. Entonces, bueno, tiene que ver con eso, ¿no? La situación que pasamos es por eso, ¿no? Es el no poder seguir avanzando en el camino en el que estábamos, que bueno, tenía que ver con esto, con seguir mejorando las condiciones laborales en torno a una universidad pública argentina que recién en el 2015 tuvo su primer convenio colectivo de trabajo del sector docente, ¿no? Ojalá, ojalá que a todo esto le encuentren al menos un indicio de respuesta rápida. A mí me interesa mucho también conocer después, no tan solo esto que están planteando ustedes, que me parece que es importante, sino también me interesaría mucho conocer aquello que se está planteando, por lo menos a nivel medio lo estaba planteando el propio ADOSAC, que era precisamente sobre los contenidos curriculares, es decir, también discutir sobre lo pedagógico, qué le pasa, qué ocurre, porque después ustedes son los que padecen tal vez toda esta historia que venimos contando ahora y que no son merecedores de eso, así que por eso vamos a seguir charlando sobre esto. En eso andamos, bien. Mira, justamente con el programa de capacitación estamos por sacar
un seminario de posgrado en relación a todo lo que es pedagogía de los inicios y un taller que estamos haciendo para docentes de primer año. Ya el año pasado hicimos las primeras jornadas que hicimos nuestra de la tarea docente de nuestro gremio, y ya hicimos un taller para la docencia de los primeros años, ¿no? Y para construir esas herramientas que hoy necesitamos en relación a las trayectorias de las transiciones, ¿viste? Yo te estaba hablando de eso justamente hace un rato, ¿no? Del secundario a la universidad, las medidas que se habían adoptado, ¿no? Que no garantizaban esta construcción de un estudiante con contenidos mínimos, ¿no? Los contenidos mínimos son necesarios para avanzar hacia otros contenidos. El adquirir, el construirse como lector o como lectora o como escritor o como escritora, no de libros, no estoy hablando de los textos que se usan académicamente. Es una discusión que está en nuestra docencia afiliada, una preocupación muy grande, y por eso nuestro programa de capacitación que largamos, que con mucho esfuerzo, y además estamos haciendo simultáneamente una diplomatura en docencia universitaria que ya está por tener sus primeras egresadas y egresados. Largamos toda esta línea para trabajar con los primeros años, porque justamente como no solo lo hacemos declarativo que queremos que los estudiantes ingresen y transiten, ¿no? Sino que tenemos que ocuparnos en relación a qué líneas de acción gremial académica podemos llevar adelante también para trabajar con nuestros colegas y nuestras colegas de los primeros años, ¿no? Así que en eso estamos. Bien. En eso andamos, creemos que esa discusión nosotros del sindicato la damos. Bien, lo vamos a charlar en otro momento, pero porque es necesario profundizar sobre esto que estás contando, pero porque no quiero mezclar esto, ¿no? Creo que lo esencial de esto es hablar sobre esta situación que están planteando ustedes en este momento, sea por lo consultoral o por lo que sea, pero en definitiva no mezclarlo con aquello que me parece que es interesante, porque también es unir y saber que se está haciendo algo, ¿no? Concretamente con relación a esto. Así que lo vamos a hacer en otra comunicación, en otra entrevista, para que podamos conocer en detalle, si te parece, ¿eh? Sí, agradezco el espacio, y agradezco también todas estas preguntas, estos interrogantes que me has hecho pensar mucho en torno a todo lo que viene pasando. Y para nosotros, luchamos por presupuesto, luchamos por salario, pero queremos que el estudiantado egrese. Entonces también tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con todas esas líneas que es un montón para la cantidad que somos y las tareas que realizamos y el trabajo que lleva cada uno, además, ¿no? Entonces, en el día a día, tenemos como muchos sombreros, decimos. Te pasamos de un lado al otro, pero bueno, nada, agradezco mucho el espacio, la verdad que por favor. Me parece que es importante poder hablar de todas estas cosas y recuperar también todo lo que hemos pasado como sector, así que cuando quieran estoy disponible para poder hablar del otro. Sí, en profundidad. Te agradecemos por esto, te agradecemos por estos minutos, la verdad que es importante. Sigue siendo importante esto porque en definitiva aquí nosotros tenemos egresados de la UNPAGO, por lo tanto esto me parece que es sumamente importante para saber cómo van a transitar los que puedan tener intenciones de ingresar. Así que eso me parece que es importante. Karina, gracias por estos minutitos, ¿eh? No, muchísimas gracias a ustedes, que tengan buenas tardes. Igualmente, ¿eh? Ahí estábamos con la secretaria general de ADIUNPA, Karina Dodman. Panorama que se está planteando, que si bien es cierto, hemos pasado por varios temas que me parece que son importantes de empezar a desglosar, pero era importante conocer por qué se está reformulando esta historia yo contaba, puntualmente esto nació con la movilización que hubo en estos días y que no es de ahora, sino que viene desde hace tiempo atrás, que tiene que ver puntualmente con los gremios y fundamentalmente los que tienen vínculo con lo educativo, ¿no? Mencionaba recién yo, no tan solo estaba ADIUNPA, sino también estaba DOSAC, por lo tanto creo que me parece que ahí es cuando se empiezan a definir algunos intereses importantes que tienen que ver con nuestra educación. Ahí estábamos entonces con esto. Nosotros vamos a una pausa cortita, luego venimos y ya vamos en el tramo final de Voces Sandarigas de la tarde de hoy. Creamos un espacio para estar más comunicados.